esperanza, salvación, restauración. Cristo es la salvación. La verdadera pregunta sería, ¿por qué algunos cristianos no prosperan? Esa sería la verdadera pregunta, porque no todos están del mismo nivel. Espero que esta pregunta que tienen muchos al final de la prédica, usted ya lleve respondida esa pregunta. Una oruga es pequeña y a veces también da un poco de miedo, pero después de que se transforma en una mariposa, es una criatura hermosa. Cuando nos convertimos en cristianos, también pasamos por una especie de metamorfosis. Pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Él. Somos preciosos para el Creador del universo. Se nos da una nueva naturaleza y un Espíritu Santo dentro de nosotros que nos guía y nos ayuda a crecer. Somos una nueva criatura en Él. Vamos a la palabra de Dios en Miqueas 6:6 al 8. Yo estaré leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti: que hagas lo correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Leamos todos juntos el 8. Unidos, 1, 2, 3. Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti. Número 1, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Les pedí que leyeran eso porque el propio profeta empieza a debatirles y les dice: ustedes creen que lo que Dios más está esperando de ustedes es sus recursos, y están muy equivocados, porque usted puede traerle a Dios todo lo material que se le antoje, pero en realidad lo que Él exige de ustedes son estas 3 cosas que hace un ratito acabamos de leer. ¿Y por qué es tan importante entender estos principios? Porque mientras usted no entienda qué es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, usted no se lo va a poder suplir. Y es por eso que los cristianos no prosperan, porque no saben qué es lo que Dios espera de ellos. Porque ellos hacen otra cosa porque no saben qué hacer. Es como las personas que se enojan y no dicen por qué están enojadas. ¿Alguien conoce a alguien así? Se enojan y no dicen por qué. Y empiezan a hacer malas caras. No, que yo ya no voy a ir a ese lugar, ya no voy a ese paseo, yo ya no voy a la iglesia, y se amargan. Y tú dices: es que voy a hacer algo para que esta persona ya no esté enojada, así que voy a enmendar mi error. Pero tampoco sabes qué hacer, no sabes cómo contentar a esa persona porque ni sabes el motivo por el que está enojado. Cuando este tipo de personas toman esa actitud, lo dejan a uno bloqueado, porque uno no sabe cómo ayudarlos. Como el que va al médico y dice: es que me duele, y el médico le dice: ¿pero dónde te duele? No sé, pero me duele. Entonces ahí queda uno perdido, porque el médico necesita que le señales dónde te duele para que te pueda ayudar y te recete una medicina. Levante la mano todo el ser humano que alguna vez le ha pasado esto que le voy a decir: que le pica una parte del cuerpo y luego se trata de rascar y no es ahí. Bueno, no falta el marciano que diga: yo siempre rasco donde pica, ¿verdad que no? A veces le está picando la espalda y usted llega ahí: no, que hazme favor de rascar ahí la espalda, y le rascan: no, ahí no, es del otro lado. No, ahí no, más para arriba. No, ahí no, es que es más para abajo. Pasa, ¿verdad? A todos nos ha pasado.
Pero qué belleza que le rasquen a uno donde de verdad le está picando. Uno, ¡ay, qué rico! Una belleza, ¿verdad? Que de verdad le rasquen en donde de verdad le está picando. Ahora lo mismo pasa cuando en tu relación con Dios tú entiendes qué es lo que Él está esperando de ti. ¿Sabe por qué hay tantos cristianos que le fallan a Dios y no prosperan? Porque no saben qué es lo que Dios espera de ellos. ¿Y sabe por qué hay tantos cristianos que tienen un evangelio y una vida espiritual tan barata y tan dañada? Porque no saben qué es lo que Dios está esperando que ellos hagan. Hoy vamos a resolver ese problema. Primero, la Biblia dice que hagas lo correcto. Dios pide que hagas lo correcto. Lo correcto es lo debido, lo correcto es lo transparente, lo correcto es lo que es moralmente y éticamente lo justo. Y para eso es necesario conocer la palabra de Dios. Y si tú conoces la palabra de Dios, si tú no conoces la palabra de Dios, no vas a saber cómo piensa Dios y no vas a conocer cómo ve Dios la vida. Muchas personas no han entendido el principio de hacer lo correcto. Déjeme darle un ejemplo. De aquel que habla por lo que escucha y no por lo que sabe. La palabra del Señor dice dentro de la ley que una persona que tiene mucho dinero, según la ley judía, cuando iban a trigar al campo, a sus campos de cosecha, y de repente se les caía algunas ramas de espigas, algunas de sus ramas, ellos tenían prohibido levantarlas del suelo. Si iban caminando con sus ramas de trigo y se les caía algunas, ellos tenían prohibido recogerlo según la ley judía. La pregunta es, ¿por qué Dios puso esa ley? ¿Por qué Dios lo hacía? Lo hacía por una razón, porque todas las personas de bajos recursos, las personas pobres, llegaban al campo y ellos podían recoger lo que a los que llevaban suficiente se les había caído y podían tomar lo que quedaba en el suelo. Ahora la ley decía que esto sucedía en los campos de cebada. Ahora imagínense que una persona es adinerada y no tiene un campo de cebada, sino que tiene un campo de aguacates. Y cuando está cosechando los aguacates, se le cae uno. Y dice, no, es que yo lo levanto y me lo llevo. Porque la ley dice que es con la cebada y no con aguacates. Pregunta, cuando Dios ordenó que de lo que se cayera al piso de las cosechas se dejara en el piso, ¿se refería a la cebada o se refería a un comportamiento? Lo que Dios quería hacer no era consagrar la cebada, sino que el corazón de las personas, que entendieran que teníamos que ser generosos. Por eso había puesto esa ley. Una persona tampoco prospera cuando es avaro y poco generoso. Y ante los ojos de Dios, esto le impide dar para poder recibir y sembrar para poder cosechar. Dios repudia la avaricia. En Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Muchos tratan de agarrar para ellos, pero ¿y si ven a un necesitado allá afuera? Nunca les van a dar. Hace poco hablábamos con mi mami de las tantas veces que siempre sale este tema, que hay bastantes personas allá afuera que se acercan a los hispanos, vamos a hablar de nosotros, y les piden dinero, es que necesito ayuda, ayúdame con $1 o con 2, no piden bastante. Y hemos escuchado varias respuestas, dice, no tengo, y va con su 24 de cervezas para el carro. No tengo, y va con su gran carro lleno de lonche y no les dan. Ok, ¿ustedes creen que por $1 que den van a ser ricos a esas personas? ¿O que ustedes se van a hacer pobres por el $1 que den? No los hace ricos a ellos ni los hace pobres a usted. Porque Dios
Cuando Dios bendice, bendice y bendice para todos. Cuando Dios te bendice a ti, es para que tú bendigas a otros. Ahora, cuando hablamos de lo correcto, usted no podrá caminar en lo correcto a menos que conozca cómo piensa Dios. En Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Por ejemplo, si hay algo que usted tiene que hacer, y en ese algo usted tiene que mentir, ¿está correcto o incorrecto? Incorrecto. Muy bien. Si hay algo que usted tiene que hacer, pero ese algo está como medio turbio, medio escondido, ¿es correcto o incorrecto? Incorrecto. La tercera razón es mantener los pecados sin confesar. Es otra de las razones por las cuales algunos cristianos no prosperan. Algunos, no todos. Es porque no confiesan sus pecados. Esto delante del Señor es más grave de lo que se cree. La palabra de Dios indica que para alcanzar su misericordia es necesario confesar los pecados y no ocultarlos. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No confesar su pecado fue lo que condenó a Adán y a Eva, quienes se escondieron al ser conscientes de que habían desobedecido a Dios, y al estar delante de Dios solo se limitaban a echarse la culpa. Él a ella por haberle dado de comer del fruto, y ella a la serpiente por haberlo engañado. Al Señor no le interesa más que le pidamos perdón, sino que confesemos nuestro pecado. El perdón ya fue concedido en la cruz del Calvario. Si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará el Señor. Pero para que eso suceda, debes confesar tus pecados. Mírame a los ojos y escucha. Toda puerta que abras con una llave incorrecta, así como la abriste, se te va a cerrar. Voy a volver a repetirlo. Toda puerta que abras en la vida usando una llave incorrecta, tarde o temprano se te va a cerrar. Porque si no lo abriste de una manera correcta, esa puerta no puede mantenerse abierta, porque no fue abierta por el que está en los cielos. Cuando te acostumbres a hacer las cosas de manera correcta, vas a tener el respaldo y el favor de Dios sobre tu vida. Hay oportunidades que a veces vamos a perder por hacer lo correcto, porque si no hacemos las cosas de manera correcta, es mejor no hacerlas. ¿Sabe por qué? Porque es mejor tener el aplauso de Dios que tener el aplauso de los hombres. Vale más tener a Dios contento, feliz, que tener feliz a un montón de enemigos. Porque el enemigo, como te da, también te va a quitar. Y lo que Dios te da, nadie te lo va a quitar. Pero Dios quiere que hagas lo correcto. Y hay gente que no ha entendido que cuanto mejor te portes, más Dios te va a abrir las ventanas de los cielos delante de ti. Usted dirá, ¿cómo? Sí, porque Dios es nuestro Padre. Hay padres que están aquí que mientras más bien se porte su hijo, más usted le concede lo que le pide. ¿Es así o no es así? Si su hijo va, que lava los trastes sin que usted se lo pida, barre, cuida a los niños, ayuda a cuidar a los niños más pequeños, y usted dice, wow, ¿no? Y de la escuela le trae buenas calificaciones, y luego usted dice, no, ¿qué quieres? Cuando van a la tienda, ¿te compro algo? Dime qué quieres, escoge lo que yo lo pago. ¿Por qué? Porque los hijos lo tienen feliz al padre, pero si no hacen lo que el padre está esperando que hagan, no crean que van a recibir algo a cambio. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí, pero cuando llegues a tu trabajo, di, me voy a portar bien, voy a hacer las cosas de la manera correcta. En tu noviazgo, di, me voy a portar bien y voy a hacer las cosas de manera correcta. Y usted dirá, no, pero usted está hablando ya de perfección.
Y no le estoy hablando de perfección, le estoy hablando de corrección. La perfección es el que no falla. La corrección es el que endereza sus caminos. Siguiente punto. Que ame la compasión. Todo lo que estamos hablando es para responder a la pregunta que muchas personas tienen. ¿Por qué algunos cristianos no prosperan? Dios espera que amemos la compasión. Si usted no está amando la compasión, créame que no va por el camino correcto y no crea que va a prosperar. Porque a Dios le gusta la compasión. La compasión es ese sentimiento, esa sensación, ese pensamiento que nace dentro de nuestro corazón y que nos lleva a sentir dolor por el sufrimiento de otros. Una persona compasiva es aquella que logra entender la dificultad que otros están pasando. ¿Por qué Dios quiere que nosotros amemos la compasión? Porque muchas veces te has dado cuenta de que Dios te quiere usar a ti. Me imagino que no. A veces muchos no se dan cuenta de que Dios quiere usarlos. Dios quiere usarte a ti para que seas respuesta a las necesidades de otra persona. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos hecho oraciones como: Dios, ya quiero que me bendigas, quiero que me prosperes, quiero alcanzar todos mis sueños? Pero ¿sabe qué he visto en mi familia? Que cuanta más compasión hay en ti, más Dios te bendice. Dios no te va a dar para que tú te enriquezcas. Dios no te da para que tú crezcas solo. Todo lo que Jehová de los ejércitos ponga en tus manos es para que tú seas de bendición a los demás. Un día mi mami nos dijo: de lo que Dios nos dé, no solamente va a ser la bendición para nuestra casa y para nuestra familia, sino que de lo que Dios nos dé, también vamos a buscar a quién bendecir. Y yo sé que tal vez estamos perdiendo recompensa por decirle esto a ustedes, pero si logro inspirar algo ahí en su corazón para que usted haga lo mismo, habrá valido la pena. A veces Dios te va a poner en tu corazón bendecir a alguien, o a veces Dios te va a poner en el corazón ayudar a alguien, y eso se llama compasión. La gente dice: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Sabe por qué hay tanta maldad? Porque hay gente que está dormida y no ha entendido que lo que Dios ha puesto en tus manos no es solamente para ti, es para que vayas y ayudes a los demás, es para que vayas y hables a los demás. ¿Cuántas personas allá afuera necesitan un consejo? Necesitan que les mandes una prédica, necesitan que les mandes un mensaje porque están a punto de acabar con su vida y tú estás pensando solamente en la tuya. Hoy te digo en el nombre de Jesús: levántate con compasión, porque Dios te quiere usar como un instrumento para que vayas y bendigas a los demás, porque Dios ama la compasión. ¿Pero qué nos frena? Lo primero es el egoísmo. Cuando solo pensamos en nosotros y solo nos importa nuestro bienestar, cuando nos llega una bendición decimos: es que esto es para guardar, esto es para ahorrarlo. Pero cuando Dios te da algo es para que tú seas de bendición a los demás. Y el primer lugar donde tú debes ser de bendición, no crea que es afuera, es en tu propia casa. Nadie dice amén, pero es la verdad. Porque esa es otra. Hay gente que es muy generosa allá afuera con los de la calle, pero bien tacaño con los de su casa. Los hijos pidiendo de comer y dicen: no, es que ahí hay frijol. Ahí tiene ya una semana que cocieron una olla de frijol y hasta que no se acabe no comemos otra cosa. Pero allá afuera lo conocen como: ay, es que el hermanito es bien amable, siempre me ayuda, me trae despensas. Si yo le digo que me dé un ride, me lo da. Y su familia allá adentro: sí, cómo no, si usted supiera. Esa es otra. Hay gente que es muy generosa con los de la calle, pero muy tacaño con los de su propia familia. Por ejemplo,
Ahí está esa pobre mamá, esa pobre madre con los mismos zapatos de hace 10 años. Y Dios a los hijos les da una bendición y no es capaz de usted decirle: mami, tome para lo que necesite, para lo que le haga falta. Y esto tiene que ver con la siguiente clave, que para la prosperidad, y que además es un mandamiento de Dios, honrar a nuestros padres. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque honrarlos también significa darles. Honrarlos además no solo consiste en otorgarles tiempo, sino tiempo de calidad. Porque al igual que los padres con sus hijos, dicen: no, es que yo paso tiempo con mis hijos. Sí, yo los llevo al parque, saco a mis hijos al parque. Pero darles tiempo no quiere decir solo dar tiempo, sino tiempo de calidad. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué le quiero decir? Es que hay muchos padres que he visto: vamos niños, vamos al parque, se va. Los niños corriendo por allá felices y el papá en el parque sentado con el teléfono. Eso no es tiempo de calidad a sus hijos. Porque también ser amables, ser generosos, también quiere que les den tiempo. Si vas a brindarle tiempo a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, que sea tiempo de calidad. Tú no sabes cuántas puertas te vas a cerrar por tu egoísmo, por tu narcisismo, porque solo piensas en ti, en estar bien y en tú quedar bien. ¿Sabe cuál es la bendición más grande de esta vida? Poder bendecir a las personas que están cerca de nosotros, poder ser de bendición para nuestra propia familia. ¿Te llegó un dinero? ¿Dios te bendijo con algo? Aparta y dile: mamá, yo voy a pagar los biles este mes. Déjeme esta responsabilidad a mí, que yo lo voy a hacer. Pero hay muchachos que les ponen a veces una cuota. Les dicen: no, que tú vas a dar esto en la casa. Y dice: yo ya di mi parte, ustedes vean qué hacen con el resto. Si tienen o no, ustedes se las arreglan. Tú no tienes compasión en el alma. Cuando desarrollas compasión, te vas a dar cuenta que cuanto más generoso seas, más Dios te va a bendecir. La Biblia dice que el alma generosa será prosperada. Entonces, si hay alguien aquí que anda preguntándose: ¿por qué cuanto más trato de acercarme a Dios no prospero? ¿Será que está fallando en algo ahí? ¿Será que tiene compasión en su corazón? ¿Anda caminando en lo correcto? Porque no reclame que Dios lo bendiga si usted no está dando lo que Él está pidiendo. Ahora, la compasión no solo se expresa con el dinero, no solo se expresa con los recursos. La Biblia tiene un libro atípico. Resulta que todos los profetas, todos se basan en las palabras que Dios dio a través de ellos para el pueblo en un momento específico, en una situación específica. Pero hay un libro atípico y se llama Jonás. ¿Saben qué pasa con Jonás? Que a diferencia de los demás libros proféticos, Jonás no narra lo que Dios mandó a decirle al pueblo. Su vasta cantidad de capítulos narran la historia de la rebeldía de Jonás. Jonás fue un profeta bien rebelde. Dice que Dios le ordena que vaya a predicar a Nínive, la capital del imperio asirio. Una ciudad muy grande, tan grande que para recorrer la ciudad se tenía que tardar 3 días caminando. Y todos sabemos la historia de Jonás. Dios lo envía, le dice que vaya a dejar un mensaje a Nínive y él no quiere ir. Él huye, se lo traga un pez y lo escupe en la bahía de Nínive. Va y se aparece allá y termina predicando el mensaje más corto de la Biblia. ¿Lo quieren leer? Vamos a Jonás capítulo 3:4. Abra su Biblia en Jonás 3:4 y ahí usted va a encontrar el mensaje más corto de la Biblia. Dice: el día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud. Ahí va: dentro de 40 días, Nínive será destruida. No dijo nada más.
Todo ese viaje, la tragada del pescado, los 3 días caminando en la ciudad para llegar y pararse en la ciudad y decir, en 40 días se van a morir. Fue lo único que dijo. Y se fue, y esa fue la prédica más corta. ¿Y sabe qué pasó? La Biblia dice que el rey y todos sus funcionarios se humillaron delante del Señor a pedirle perdón, y el rey proclamó ayuno y hasta los animales los hizo ayunar. ¿Y sabe qué sucedió después? Dios perdonó ese castigo que iba a enviar sobre Nínive, y allá estaba Jonás, iracundo, lleno de rabia, diciendo, pero ¿por qué los perdonaste? Yo no quería que los perdonaras. Pero ¿sabe algo? Cuando en su corazón hay compasión, usted siente lo que Dios siente por el perdido. Usted dice, hay gente que debería recibir esta palabra. Hay gente que necesita una oración de parte mía. Hay gente que necesita que yo le comparta una prédica. Hay gente que está pasándola tan mal que necesita una visita. Si Dios hizo tanto, hizo bastante con ese discurso barato de Jonás, ¿qué no va a hacer con la compasión de usted? Ve y busca en tu trabajo, busca en la calle, busca en donde vayas, gente que necesite de Dios. Míralo a los ojos y dile, pero no le vayas a decir, en 40 días vas a morir igual que Jonás. No le diga eso. Dile, Cristo te puede ayudar, así como me ayudó a mí. Te voy a invitar a la iglesia, te voy a invitar a que busques del Señor. De pronto Dios puede hacer contigo lo que hizo conmigo. Pero sabe que la gente no tiene compasión. Hay gente que no tiene compasión, porque para usted hablarle a otros del Señor, usted tiene que mostrarle al Señor. Hay muchas personas que no se atreven a hablar allá afuera, porque para poder hablarle a los demás tienen que mostrar al Señor en ellos, tienen que mostrar que Jesús está en ellos. No es que donde yo les cuente que voy a una iglesia, no hombre, ¿qué van a pensar de mí? Donde yo diga en mi trabajo que soy cristiano, no me van a creer. Entonces preferimos seguir mostrándonos nuestra peor versión. Tú no sabes cuántas almas puedes empezar a salvar si empiezas a entender que el mundo no gira solamente en torno a ti. Hay mucha gente que necesita lo que Dios a ti te ha entregado. Hay mucha gente que necesita escuchar lo que Dios ha puesto en tu boca. Hay gente que necesita verte resplandecer con la luz de Cristo. Cuanto más lo hagas, más vas a agradar el corazón de Dios. Cuanto más pienses en los demás, más vas a alegrar el corazón del Padre. Y cuando un padre está feliz, hace lo que sus hijos le piden. Pero también no se prospera cuando no se es un buen administrador de los bienes. Hay gente a la que Dios bendice, pero no administra bien esa bendición. Son insensatos e imprudentes cuando se trata de manejar el dinero. El Señor podrá darnos mucha prosperidad, pero seremos nosotros quienes debamos administrarla de forma correcta. En Salmo 112:5 dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, y gobierna sus asuntos con juicio. Asimismo, tampoco se prospera cuando no existe armonía financiera con nuestra pareja. Yo no tengo, con la de ustedes, el que tiene pareja. Y cada uno camina por su lado, porque hemos visto eso. El matrimonio cristiano no es individualista. No puede usted decir, no, es que este es mi dinero y ese es el tuyo. Tú pagas la mitad de la renta y yo pago la mitad mía. Tú pones la mitad de tu lonche y yo pongo la mitad del otro. No. Todo matrimonio debería tener metas en conjunto, y entre esposos no debe existir egoísmo. Si tu pareja necesita algo, tu esposa necesita algo, ahí es donde tienes que mostrar compasión. No te preocupes, hija, vamos a la tienda, te faltan zapatos, yo los compro. Para eso estoy trabajando, para la familia. Porque cuando tú estés enfermo,
tu esposa te va a levantar. Cuando uno cae, el otro lo levanta. Pero si tú no sembraste bueno en esa persona que tienes a tu lado, no pretendas recibir algo bueno también. Te va a dejar ahí que te rasques a como puedas. Como resumen, una persona podrá estar bien preparada académicamente, podrá tener licenciaturas, maestrías o doctorados, pero si no sabe administrar bien los recursos que Dios le da, será más probable que un bodeguero, por muy poco que sea su estudio y por muy poco que gane, él va a prosperar más que tú. ¿Por qué? Porque está haciendo lo correcto, tiene compasión y sabe administrar bien sus recursos. La clave de la prosperidad está en darle a Dios lo que le corresponde, en obedecer su palabra en la Biblia y en saber administrar las bendiciones que nos da. Ahora sí, para terminar, siguiente punto, que camine humildemente con Él. Este concepto de humildad es tan importante en la vida. Dios no dijo yo quiero que sean humildes, Él dijo yo quiero que caminen con humildad. Caminar es un verbo que denota una acción constante. Voy a caminar es una acción, voy a caminar es una acción, pero es una acción constante. No me puedo quedar parada, tengo que seguir avanzando, seguir caminando. Así que es una acción constante. Y Dios dijo, quiero que caminen con humildad. En la vida Dios te va a llevar por etapas, Dios te va a llevar por procesos, Dios te va a llevar por temporadas, Dios te va a llevar por niveles. ¿Y sabe qué espera Dios de nosotros? Que en cada una de esas etapas y en cada uno de esos niveles usted camine siempre con humildad. Hoy hay mucha gente que empieza humilde, pero en algún momento del camino se les daña la humildad. En algún momento del camino se les va esa amabilidad que tenían, ese buen trato a los demás, y empiezan a sentirse grandes, empiezan a sentirse fuertes, empiezan a sentirse autosuficientes. No, es que yo puedo, es que yo tengo más, es que yo sé más, es que yo he logrado más que él, mírenlo dónde está, yo empecé después y yo puedo más. Se les dañó la humildad. ¿Sabe que a Dios le disgusta la gente que conforme crecen sus proyectos no crecen en humildad? Estos crecimientos deben ser amarrados. Tu proyecto crece y tu humildad también. Porque si no es así, que en lugar de que la humildad crezca, crece la soberbia o el orgullo, estás cayendo en una trampa de la cual tarde o temprano vas a perder lo que Dios te ha entregado. Pero no hay nada más hermoso que una persona que tiene mucho y es humilde. No hay nada más hermoso que una persona que no tiene casi nada y es humilde. Pero no hay nada más feo que una persona llena de recursos, pero llena de soberbia. Qué feo se ve una persona así. Usted puede ver una persona que tiene bastante ahí, pero va a andar solitario. A duras penas va a alcanzar a casarse si es que lo logra o queda solo. Lo dejan. ¿Por qué? Porque está lleno de soberbia. Como usted puede ver, la soberbia con mucho o con poco te quita. Y la humildad con mucho o con poco te da. Por eso Dios anhela de nosotros humildad. Ahora esta pregunta que le voy a hacer, no quiero que me la responda pensando en los demás. Porque hay gente que es muy humilde con la gente de afuera, aún con los de la calle. Con los de la calle, ay no, que mucho gusto para servirle, cuando usted quiera, para eso estamos. No, es que disculpe, le pido perdón. Pero cuando cruzan la puerta de la casa para adentro, son soberbios, se enojan y no hablan, no responden, no dan las gracias por la comida, dejan la comida ahí, lo que le acaban de servir y se van. ¿Qué culpa tiene la comida? La humildad no es solamente con la gente de afuera,
La humildad también es en nuestra casa. La humildad también es con los que están cerca de nosotros. La humildad es con nuestros padres, con nuestros hijos, con su pareja, porque hay gente que es muy humilde con los de la calle, pero muy soberbios con los de su casa. Y eso no le agrada a Dios. No sé a quién le esté hablando la palabra de Dios, porque yo sé que más de uno tal vez se está queriendo salir del redil y dice, no, es que yo voy a ayudar a los de allá, pero mis hijos, ellos aguantan. Allá afuera ve a algún necesitado y dice, no hombre, que le voy a comprar su carne asada de $20, y cuando lleva a sus hijos allá les da frijolitos y tanto, les voy a invitar una pizza nomás, dice, un pedacito cada uno porque es la más barata. Tenemos que corregir eso. Hay que empezar con los de nuestra casa. Yo quiero cerrar esta palabra llevándote a pensar en esto. Ante estas 3 peticiones de Dios, que camines correctamente, que vivas una vida de compasión y que seas humilde, ¿cuál de esos 3 le estamos dando al Señor y cuáles no? Algunos dirán, yo creo que soy humilde y soy compasivo. Y si te dicen, pero estás caminando correctamente, ay no, eso sí que no, eso todavía falta. Entonces estás mal. No puedes prosperar aunque seas humilde, aunque seas compasivo, pero si aún no estás caminando correctamente, estás mal. Otro puede decir, es que yo tengo un alma generosa, pienso en el necesitado, yo no soy tacaño, no soy egoísta, soy una persona lindísima, pero ¿estás caminando correctamente? Eso sí que no, todavía me falta. ¿Cuál de estas 3 cosas son indispensables si quieres sacarle una sonrisa a Dios? Estas 3 cosas tienen que ser indispensables en tu vida. Hoy termino diciéndote, hoy Dios te dice, te pido 3 cosas. Haz las cosas correctamente. Ten compasión y sé humilde. Por donde lo lleven, sea humilde. Con mucho, sea humilde. Con poco, sea humilde. Cuando te aplaudan, sé humilde. Cuando no te conozcan, sé humilde. ¿Te saludaron? Sé humilde, agradece. ¿No te saludaron? Sé humilde. No, es que no me saludaron ahí, yo ya no vuelvo a ese lugar porque ni siquiera la mano me dan. Soberbios, orgullosos. Tal vez el hermanito anda pensando en otras cosas, en problemas que tiene y tú reclamando porque no te dio la mano. En todo tiempo, con poco o con mucho, debemos ser humildes. El día de hoy espero haber contestado la pregunta que teníamos de que por qué algunos cristianos no prosperan. Ya en resumen, algunos cristianos no prosperan por falta de fe y confianza en Dios, por desobediencia a la palabra de Dios, por falta de generosidad y mayordomía, por falta de visión y propósito. Cristo es la salvación.